Hechos 16, versículo 23. Amén. Amén. Dice la escritura, dice, después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Este es el verso que sigue, es el que voy a enfocar. Me dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. 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 Den un aplauso al Señor. De repente. ¿Saben qué significa la palabra de repente? Dice súbitamente, repentinamente, de pronto, imprevistamente. Dice sin preparación, sin esperarlo, de golpe, de buenas a primeras, dicen por allá. Dice, esa es la que quiero que entiendan. En el momento menos esperado. Eso es un de repente. En el momento menos esperado, Dios va a actuar. Dios va a hacerlo. En el momento en que menos piensa, ahí Dios va a actuar de manera maravillosa en nuestras vidas. Las escrituras nos dejan ver tantas veces que Dios hizo cosas de repente. Dice la escritura que estaban los 120 ahí orando, todos clamando, esperando la promesa, y de repente dice que un viento recio llenó la casa. Un viento transformador llegó y bautizó a estos hombres. De repente, cuando menos lo esperaban, en el momento que menos pensaban, fue cuando Dios se manifestó. Y quiero que comencemos con lo que dice el capítulo 7 de Lucas. Allí nos habla de una mujer viuda, una mujer que había quedado desamparada de su esposo y le había quedado un hijo de este matrimonio, su único hijo. Entonces dice que un día la muerte golpeó su puerta, porque dice que esa mujer perdió a su único hijo. ¿Se imagina? La esperanza de esta mujer era que este hijo creciera y le bendijera y trabajara por ella, porque en aquel tiempo no es como ahora, que las mujeres son empoderadas, ¿cierto? Y se sostienen solas y no necesitan de un hombre, ¿cierto? Eso dicen. Pero ese no era el deseo de Dios. El deseo de Dios al inicio era que hubiese un hombre que proveyera, porque cuando una mujer se dedica al hogar, no estoy diciendo que sea machista, no. Estoy hablando de los hijos que son criados por estas mujeres. ¿Cómo se ve de la diferencia cuando una mujer puede estar tan siquiera una gran etapa de la vida de un hijo, a cuando a la mujer la dejan sola y toca trabajar? Eso es una diferencia. Y en aquel tiempo las mujeres no podían trabajar, no había un lugar para ellas. Lo único era que su hijo pudiera proveer. Pero ahora su hijo estaba muerto y era su único. ¿Se imaginan? No solo perdió su esposo, ahora perdió su esperanza de vida, su deseo para continuar. Y dice que esta mujer venía con una gran multitud, con mucha gente compasiva, venían detrás del féretro de su hijo. Era su peor momento. Era un tiempo de dolor profundo.
de soledad, de vergüenza. Pero de repente, todo cambió. Porque mientras ellos iban con el féretro, dice que Jesús se acercó con sus discípulos. Y Jesús, viendo a esta mujer, se compadece de ella. Dice que llegó y tocó el féretro y su hijo se levantó. Ella no lo esperaba. A eso es que quiero que entiendas, que quizás a veces estamos en el peor momento, en el momento más oscuro, en el momento más difícil, pero ahí es cuando llegan los de repente. Amén. Ahí es cuando llegó un de repente que hizo temblar la muerte, y esa muerte huyó, y este joven se paró de allí. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué pasó? Algo similar vivió la mamá de la hija de Jairo. ¿Saben quién es Jairo, cierto? Todos conocemos muy bien a Jairo. Conocemos la historia. Hemos escuchado de él tantas veces. Él tenía a su hija enferma. Y él era un principal de los sacerdotes. Alguien importante. Él era de los que negaban que Jesús era el Señor, que el que siguiera a Jesús tenía que ser echado fuera de la sinagoga. Entonces dice que su hija agonizando, él vino ante Jesús. Todos nos sabemos esa historia, ¿cierto? Pero ¿han pensado en la mamá de la hija de Jairo? ¿Se han puesto a analizar esta mujer? Porque Jairo fue por Jesús, se postró y le dijo: Señor, mi hija está agonizando, ven y resucítala, ven y sánala, porque no había muerto. Pero mientras iba, dice que llegaron de la casa de Jairo diciéndole: no molestes más a Jesús, tu hija ha muerto. Y en ese momento Jesús se voltea y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Jairo tenía una palabra. Pero vamos a ponernos en los pies de la mamá de la niña. ¿A quién le duele más los hijos que a la mamá, cierto? Jairo se fue a buscar a Jesús. Ella se queda aquí con su hijita agonizante y le toca verla morir. ¿Se imaginan el dolor ver morir su hija en sus brazos quizás? Además, Jairo tenía una palabra. Ya había ocurrido, pero vino la palabra de Jesús: no temas, cree solamente. Pero esta mujer, que tenía nada, no tenía sino a su hija muerta en cama. No sabía qué estaba pasando por allá. Ella, sufriendo de más que ella, fue la que le tocó mandarle a decir a Jairo que no traiga al maestro porque ya la niña murió. O sea, a ella le tocó dar la mala noticia. ¿Les ha pasado que tiene que dar una mala noticia y nadie quiere? Nadie quiere. Y me acordé en ese momento que hace 2 meses a mí me tocó darle la noticia a mi tío. Y yo, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Nadie quiere. Y a la mamá de la niña le tocó mandarle a decir a Jairo: no, ya no más, ya no hay nada que hacer. Porque siempre vemos la historia de Jairo, pero nunca nos ponemos en los pies de esta mujer. Toda esperanza se acabó. Mientras estaba viva, quizás venía el doctor. Yo me imagino que Jairo le dijo: yo he escuchado de un doctor que hace milagros. Pero no llegó. No llegó. Aparte, habían llegado las lloronas. ¿Saben qué es las lloronas? Se les dice plañideras. En el tiempo de Jesús, en el tiempo griego, dice que contrataban a unas mujeres. Cuando habían muerto, contrataban a mujeres
para que vinieran y lloraran así, alborotados. Imagínense el trabajo. Lagrimón tenían que ser, llorar y llorar con escándalo y llorar y hacer luto. Eso pasaba. Ya estaban las lloronas allí. Imagínense la mamá, llegaron las lloronas. O sea, ahora llegan mariachis, ¿cierto? Pero en ese tiempo eran a llorar. ¿Quién eran ustedes? Las lloronas, bien pues adentro. El luto, eso pasaba. Yo no le estoy diciendo algo que no era. Ahí dice la escritura. Dice la escritura, era una traducción antigua que se extendía en el mundo mediterráneo, incluso en Judea, para dramatizar el dolor y acompañar al difunto. O sea, si alguien estaba sola, tranquila que llegaban las lloronas a acompañar. Y eso pasaba. Y Jairo no llegaba. Y todo ya estaba listo. Pero de repente pasó Jesús por esa puerta. ¿Por qué de repente? Porque aunque Jairo tenía una palabra, su esposa no sabía de esto. Por eso les digo, el de repente fue para la mujer de Jairo. Que entrara Jesús a su casa en el peor momento, cuando ya no había nada que hacer, y dijera: Talita Cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. De repente salieron las palabras con poder. Niña, levántate, levántate entre los muertos. Eso es un de repente, cuando usted no está esperando las cosas, pero las cosas llegan y traen vida. Eso es lo que Dios está anunciando. Porque a veces pasamos tempestades, pasamos tiempos largos en una constancia. Y usted dice: no, ya no hay nada que hacer. Pero ahí es cuando Dios dice: de repente vendrá un terremoto. Porque la escritura en Salmos 30 dice que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Ahorita que estaba escuchando la palabra que nos daba la pastora, o que me daba, decía eso, porque no durará para siempre la noche. Y cuando la noche es más oscura, es porque ya va a amanecer. El tipo 3, 4 de la mañana es la noche, el punto más oscuro. Pero quiere decir que es que el sol ya está asomando, ya el sol está viniendo. Eso es lo que pasa en la vida de las personas cuando confían en Dios. Quizás sea tu peor momento, quizás lo que has vivido, quizás tu vida ha sido sufrimiento. Pero viene la noche, la mañana de la alegría. Viene la mañana de la alegría. ¿Sabe a quién le pasó? A Pedro. Pedro salió un día, ya salió en la tarde, se despidió de su esposa: amor, me toca ir a trabajar. ¿Cómo es de duro trabajar de noche? Duro. Y uno salir, todo el mundo llegando a descansar y uno apenas yendo a trabajar. Y él sale, como todas las noches, estuvo toda la noche trabajando en el mar. Porque es cuando los peces, en la noche, cuando los peces suben a la parte alta del mar, entonces se les hace más fácil a los pescadores conseguirlos y poderlos traer. Pero esa noche fue la peor noche de Pedro. No pescó ni un pez. Al otro día se encontraba ya listo, lavando sus redes, yéndose limpio, en el sentido de sin plata, para su casa. Estaba ya arreglando todo, y llega un hombre: ya me voy a ir a descansar. Y el hombre le dice: ¿me puedes prestar tu barca? Sabiendo que él ya iba a ir a descansar, su peor momento. ¿Qué voy a llevar a la casa? Un pescador no era alguien que tenía un salario quincenal ni mensual. Era alguien que lo que tuviera en ese día sería su sustento para ese día en su casa. Entonces, si no tenía sustento,
Iba a llegar a su casa sin alimentos. ¿Qué le iba a decir a su esposa? Si quizás tenía hijos, ¿qué iba a hacer? Y encima de todo, este hombre le retrasa el tiempo. Un hombre que cuando termina, de repente sale de su boca: Simón, yo sé que ya te ibas para tu casa, yo sé que estabas sin sustento, pero ponga mar adentro y echa la red. Cuando él pensó que ya no había nada, que ya no había manera para él, el Señor le dice: Pedro, Simón, ve al mar, echa la red. Y dice que este hombre le dijo: Señor, toda la noche pesqué y no encontré nada, pero en tu palabra, porque tú lo dijiste, yo voy a ir. Y dice que cuando echó la red, gran cantidad de peces. Gran cantidad, al punto que tuvo que llamar a otra barca a decirle: vengan y ayúdenos, por la gran cantidad de peces que habían hecho. En otras palabras, el Señor le dijo: Pedro, tu noche oscura ha cambiado, tu noche oscura se ha acabado, tu noche oscura ya se esfumó, porque ha venido la mañana de la alegría. Ha venido la mañana de la alegría. Y es cuando Pedro entiende que su gloria ha llegado, que su tiempo ha llegado. Hay un tiempo para ti. Hay un tiempo que Dios ha dispuesto. Hay un tiempo en que en un momento se acabará esa noche y saldrá el sol brillando. Saldrá el sol brillando. Noelia empezó con esa escritura esta mañana en Juan 9. Un ciego de nacimiento, al que todo el mundo juzgaba diciendo: o pecaste tú o pecaron tus padres para que hayas nacido ciego. Toda su vida pidiendo limosna cerca afuera del templo. No podía entrar a adorar a Dios porque no le era permitido. Pero de repente llegó un hombre y lo mira. De repente llegó la sanidad para sus ojos. Lo primero que hizo este hombre fue entrar al templo saltando y glorificando el nombre del Señor. Cuando menos se lo esperaba. Nació en el peor tiempo, según para los fariseos, porque estos sí eran radicales. Estos sí no dejaban entrar nada manchado, según ellos. Y le dijeron que él era un hombre pecador y que había nacido en pecado. Pero un hombre que era humillado, de repente fue sanado. Quizás esas noches oscuras o este año, porque hemos atravesado cosas difíciles, y tú dices: ¿pero cuándo? Pero Dios envió a Pablo y a Silas a Macedonia. Dice que llegaron a Filipos, guiados por Dios en sueños. Comenzaron a predicar el evangelio, comenzaron a hablar, a hacer milagros, sanidades, prodigios. Y dice que por causa de esto vinieron unos en envidia y les apresaron. Les llevaron ante los gobernantes. Y dice que los azotaron. Los acusaron de ser personas que trastornaban al mundo. Dice que los golpearon y los llevaron a la cárcel de máxima seguridad, a lo más profundo, donde no llegaban los rayos del sol. ¿Sabían que las cárceles más profundas no llegan los rayos del sol? Incluso en esta última que hizo Nayib Bukele, dice que hay una prisión donde solamente cae un rayito así
como a 10 metros bajo tierra, solo. Es la única luz que tiene. Pero en aquel tiempo era peor. El olor a heces, el olor a chichi, el olor a muchas cosas frías. Y allí los tenían a ellos. Y ellos lo que hacían era adorar y cantar al Señor, y los presos lo escuchaban. Estaban en su peor momento, en su noche oscura. Pero dice que de repente, cuando menos lo esperaban, en el momento que no imaginaban, un terremoto sacudió la celda. Dice que al instante las puertas se abren, que al instante las cadenas se soltaron. ¿Por qué? Porque Dios había visto su aflicción y estaba escuchando su adoración. ¿Saben por qué? Porque lo dice Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que junto a la corriente echará su raíz y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías 17. Cuando tú descansas en Dios, sin importar la situación que estés viviendo, en cualquier momento vendrá tu de repente. Cuando tú esperas en Dios, algo hará el Señor. Muchos dejan de orar, muchos dejan de clamar, pero en cualquier momento se desata la bendición. En cualquier momento. Ahí estaba José, vendido, preso. Había sido vendido por la envidia de sus hermanos. Había sido blasfemado por la esposa de Potifar. El copero lo había olvidado. 2 años después de que el copero le prometió que iba a hablar delante de él a Faraón, se olvidó. Se olvidó. Todos. 13 años de sufrimiento. 13 años, porque uno lee la historia y piensa que fue de un día para otro. 13 años. No sé cuántos metidos en prisión por no haber hecho nada, sino por haber sido fiel. Su noche más oscura. Pero 13 años después llegan a la puerta tocando. José, afeítate. José, quita tus vestidos, porque Faraón te llama. Faraón te llama. Y en un instante él pasa de ser el preso a ser el gobernante de la nación más poderosa. Porque de repente el Señor hizo algo. En la noche más oscura Dios lo saca de allí y lo pone en lo más alto de Egipto. Los de repente de Dios. Eso le pasó al pueblo. Había muerto ese faraón, habían muerto otros faraones, y se levantó uno que dijo: vamos a esclavizar a los hebreos, vamos a abusar de ellos para que levanten tiendas, para que levanten casas, para que cultiven para nosotros. Y comenzaron a ponerlos en servidumbre, y comenzaron a matar sus niños, y comenzaron a esclavizarlos al punto que ellos clamaron, y el clamor llegó a Dios. Sufrimiento. Esta generación había nacido en sufrimiento. ¿Ustedes se imaginan? Todos esclavos. Qué duro fue el tiempo de la esclavitud, ¿cierto? Qué duro fue.
Y no solo allá, cuando en Estados Unidos, en África, incluso en Colombia, tiempos difíciles. La esclavitud es dura. Y ellos clamando, pero de repente un rayo de luz. Va caminando, va entrando un anciano con 80 años. Un rayo de luz que traía en sus manos grandes y poderosas maravillas, milagros poderosos, indicando que Dios había enviado ese rayo de luz para sacarlos de esclavitud. Cuando menos lo esperaban, Dios envió un anciano con poder y maravillas. Pero eso sucede así. Eso sucede cuando menos lo esperas. Lo que Dios quiere enseñarnos hoy es que no temas, que tu fe no desmayes, que no dejes de confiar. Dirás, Dios ha prometido cosas este año y ya es el mes 12. Pero quién sabe si Dios haga algo de repente. Dios puede hacer algo en un instante. En un instante. Mire lo que dice Malaquías 4. Porque aquí viene el día ardiente como horno. ¿Ven ese horno que están haciendo afuera? Así. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. ¿Han quemado algún hilo en el fuego? ¿Cómo eso? Se quema en un instante. Dice, todos serán como estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Si ven un juicio, un día va a haber un juicio. No sé cuántos saben, pero un día va a haber un juicio. Y en ese juicio todos seremos juzgados. Pero mire lo que dice. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es verdad, hay momentos de opresión, hay momentos de oscuridad, hay momentos de lloro, hay momentos de lamento, hay momentos de sufrimiento. Es verdad, pero cuando Dios actúe, cuando Dios se levante por ti, brillará el sol de justicia. Y tú tendrás tanto gozo que danzarás, que saltarás como becerros de la manada. Eso que le estás pidiendo a Dios, eso que parece imposible, el día en que Dios lo haga, tú no harás sino danzar y saltar para el Señor. Ese amén sonó como amén. No, tiene que ser un amén de gloria. Un amén creyendo que un día Dios se levantará por ti. Un amén creyendo que un día Dios peleará por ti. Y que todo lo que has sufrido pasará. Porque entonces se levantará el sol de justicia. Eso le pasó a una viuda en Sarepta. Dice el Señor que le dijo a Elías: Elías, ve a Sarepta, que yo he dado orden a una viuda que te alimente. Recordemos que eran 3 años y medio de hambre que había. Y esta viuda se levanta, miró su cocina, miró su alacena, y no tenía sino un puñado de harina. Miró atrás, ve a su hijito. ¿Se imaginan el dolor de esta madre? Una sola comida, sin esposo, sin nada. Entonces dice que sale a las puertas de la ciudad a buscar leño. Necesitaba leño para llevarlo, prender fuego, preparar la última comida. Y dice la escritura: y dejarlos morir con mi hijo. No había más. Sale esta ancianita, yo me imagino quizás llorando, yendo a buscar los últimos leños, pero de repente
un rayo de luz. De repente aparece un hombre, un profeta de Dios que le dice: dame, mujer, agua. Y dile: dame una torta. Y ella le dijo: no, hombre de Dios, sabe Jehová que no tengo sino un poco de harina. Y lo preparaba para que sea la última comida con mi hijo y dejarnos morir. Pero ella no sabía que Dios había enviado a Elías, no para alimentar a Elías, sino para bendecirla a ella. De repente, cuando no había esperanza, llegó un hombre enviado por Dios y trajo bendición. Porque dice que no escaseó la harina, que esta mujer fue alimentada todo el tiempo que hubo hambre en la tierra. Y cuando las puertas de la muerte tocaron su casa y su hijo muere, había venido bendición. Porque Dios envió al profeta y resucitó su hijo. Esos son los de repente. Ella no estaba esperando. Ella no estaba esperando que llegara alguien a traerle comida, no. Ella estaba dejándose morir porque no había más que hacer. Pero ahí es cuando Dios actúa. Y tú dirás: pero ¿qué de mí? ¿Qué de mí? Mira la promesa que está en Jeremías 30 y Jeremías 31. Dice, voy a leer versículos. El 3 dice: porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver los cautivos de mi pueblo. Y Judá ha dicho: los traeré a la tierra que di a sus padres y disfrutarán. En el 31, en el 9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por caminos derechos, en los cuales tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. El Señor está diciendo: quizás estés en la noche oscura. Para ti es la noche oscura. Eso ha sido la noche oscura. Solo tú sabes lo que has vivido. Pero de repente el Señor llegó a tu vida. Cuando menos lo esperabas, el Señor llegó a tu vida. Quizás para muchos dirán en los tiempos finales: pero ahí llegó el Señor a tu vida. Y es el que te ha dado fuerzas, el que te ha levantado. Cuando menos lo esperas. Y entonces el Señor dijo: irán con lloro. Dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Correrán al bien de Jehová. Correrán al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas, de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Miren lo que Dios te pide: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Hermanos, quizás tu vida no ha sido la mejor. Quizás los problemas, las aflicciones, el dolor, la angustia, la enfermedad, la escasez, tantas cosas que vienen, humillación, soledad en el corazón. Pero el Señor dice: reprime el llanto de tu voz, limpia tus lágrimas. Eso fue lo que le dijo Jesús cuando llegó a casa de la hija de Jairo: la niña no está muerta. Y las lloronas dejaron de llorar y comenzaron a burlarse. Hasta en eso les cambió del llanto a la risa el Señor. Pero Él sabía qué iba a hacer.
Jesús sabía qué iba a hacer. Repriman el llanto, ya no lloren más, no escandalicen, porque la niña no está muerta. Obviamente estaba muerta, pero es que Él sabía lo que iba a hacer. Si hoy el Señor te dice limpia, reprime tu llanto, limpia tus lágrimas, porque salario hay para tu trabajo. Cuando menos esperamos, Dios llegó a nuestras vidas. Dios comenzó a hacerlos a ustedes cuando menos esperaban. Volvieron al Señor. Eso es un de repente. En el momento en que menos esperas, conoces a Dios. Y cuando conoces a Dios, las cosas comienzan a cambiar para tu favor. Vamos a levantarnos. Vamos a ponernos en pie porque dice la Escritura, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Quizás alguien es lo que está necesitando en su vida, que un terremoto espiritual sacuda los cimientos de su vida, de su alrededor, de la humillación, de la desesperanza, de la soledad, de la angustia, que sacuda la noche y que comience a venir la mañana de la alegría. Pues esta palabra es para ti. Es tiempo de que le digas al Señor, Señor, gesta un de repente para mi vida. Pero el Señor te dice, limpia tus lágrimas, reprime el llanto de tu voz y ponte de pie y espera, porque los que esperan en el Señor vendrán de repente y saltaréis y saldréis como becerros de la manada. Dios te bendiga. Amén.